Imagina por un momento que la tranquilidad de una caminata vespertina, quizás a través de la majestuosidad silenciosa de un bosque antiguo o la vibrante inmensidad de un parque nacional, se ve interrumpida por la aparición de lo insólito, de algo que desafía toda lógica y rompe la armonía del paisaje natural. No hablamos de una ruina esperada, de los vestigios de una edificación ancestral que el tiempo ha reclamado, sino de algo mucho más enigmático, una escalera. Pero no cualquier escalera. Nos referimos a estructuras que, en su esencia, parecen no pertenecer a ningún lugar ni conducir a ningún destino, emergiendo sin sentido aparente en la profundidad de la maleza, la densa hojarasca o entre las raíces de árboles centenarios. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Estas escaleras, que se han reportado a lo largo y ancho de nuestro mundo, desafían la razón y alimentan el morbo y la expectativa de quienes buscan respuestas a lo inexplicable. Sus materiales varían, encontrándose ejemplos forjados en piedra maciza, tallados en madera con la pátina del tiempo o incluso de metal con diseños que van desde lo rudimentario hasta lo que parecería ser extrañamente moderno y cuidado. La perplejidad surge al observar cómo estas estructuras no forman parte de ningún conjunto arquitectónico. No hay cimientos, no hay muros, no hay vestigio alguno que confirme la existencia de una construcción a la cual alguna vez pudieron pertenecer. Algunas de ellas se alzan, incomprensiblemente, dirigiendo sus peldaños hacia el tronco de un árbol gigantesco o colisionando contra la superficie inamovible de una roca enorme, sin más propósito aparente que el de generar incertidumbre, duda y una profunda cuestión existencial en aquellos que tienen la fortuna o la desventura de toparse con ellas. La primera impresión podría ser de asombro, quizás de una curiosidad inocente, pero los relatos de quienes las han encontrado sugieren que estas escaleras portan consigo una energía, una vibra que dista mucho de ser inofensiva. Se dice que la simple presencia de estas escaleras en medio de la naturaleza pristina es suficiente para perturbar la quietud, para implantar la sensación de estar ante algo prohibido, un misterio que no debería ser explorado, que nos llama y a la vez nos repele con una fuerza magnética. Este fenómeno, que para muchos podría ser la invención de un guión cinematográfico o una leyenda urbana, es afirmado por testimonios reales de personas que han vivido encuentros genuinos, sintiendo su naturaleza auténtica e irracional. La génesis de estas perturbadoras narraciones se remonta al año 2015, cuando un usuario de la red social Reddit, conocido como Search and Rescue Boots, rompió el silencio que parecía envolver este fenómeno en el foro No Sleep. Este individuo, quien afirmaba formar parte de un equipo de búsqueda y rescate en bosques y parques nacionales, compartió su vivencia a pesar de las estrictas prohibiciones impuestas sobre el tema. Su testimonio inicial reveló que, en diversas misiones y adentrándose en la profundidad de los parajes naturales, se encontró en más de una ocasión con una gran cantidad y variedad de escaleras misteriosas, emergiendo de árboles, rocas o simplemente alzándose hacia la nada. Para él, la visión de estas construcciones carecía de cualquier lógica o razón aparente, desatando una profunda incomprensión. Al inquirir a sus superiores sobre el propósito de estas enigmáticas estructuras, la respuesta fue tajante y desconcertante. La orden era olvidar el tema y abstenerse de cualquier pregunta al respecto, instándolo a acostumbrarse a su presencia como algo recurrente en sus misiones. Esta directriz, unida a la atmósfera de silencio y secretismo que rodea estos hallazgos, sugería que las autoridades, especialmente los guardabosques y el personal de rescate, no solo estaban familiarizadas con el fenómeno, sino que lo consideraban un asunto sensible, prohibiendo explícitamente hablar de ello, quizá para evitar el pánico o por razones aún más oscuras. La advertencia más inquietante y unánime que emana de estos relatos y que proviene de fuentes tan fiables como oficiales, guardabosques y expertos en campos de entrenamiento y rescate es una clara y contundente: no acercarse, no tocar las escaleras y bajo ninguna circunstancia subirse a ellas.
Aquellos que se han aventurado a desobedecer esta prohibición o que por mera proximidad han sentido su influencia, describen una serie de sensaciones anómalas y poderosas. Se ha reportado la súbita aparición de ansiedad, un miedo irracional y paralizante, o por el contrario, una incontrolable y extraña fascinación, como si una fuerza invisible atrajera a la persona hacia los peldaños, una compulsión a explorar lo desconocido a pesar de la inherente advertencia de peligro. Estas emociones contradictorias intensifican el enigma, haciendo de cada encuentro una experiencia profundamente personal y perturbadora. El solo hecho de encontrarlas, a menudo ocultas a una distancia considerable de cualquier entrada o camino conocido, es ya una hazaña que subraya su carácter elusivo y su ubicación deliberadamente remota, sugiriendo que no están allí para ser encontradas fácilmente. Lo verdaderamente escalofriante de estos testimonios no es solo su mera existencia en lugares remotos, sino las profundas alteraciones que parecen inducir en quienes interactúan con ellas, especialmente al subirlas. Uno de los relatos más impactantes y recurrentes es la distorsión del tiempo. Se cuenta la historia de un soldado que, tras subir a una de estas escaleras, creyó haber permanecido en ella por apenas un minuto. Sin embargo, al descender y reunirse con su oficial superior, fue severamente reprendido al descubrir que había estado desaparecido durante 4 horas, sin haberse reportado ni dado explicación alguna. Para el soldado, el lapso de tiempo transcurrido en la escalera fue insignificante, pero para el mundo exterior, el tiempo había avanzado con normalidad, creando una brecha incomprensible entre ambas realidades. Otro caso, quizá aún más desconcertante, es el de un guardabosques filipino, quien relató que, mientras huía de un perro abandonado y agresivo, se topó con unas escaleras en el bosque y decidió subir para ponerse a salvo. El perro no lo siguió, solo ladró por unos minutos y luego se alejó. Al descender la escalera y regresar a su base, el guardabosques fue confrontado con la impactante revelación de que había estado ausente de su trabajo por 5 años, lo que le valió su despido. Para él, solo habían pasado unos instantes, pero el mundo había continuado su curso durante lustros. Estos relatos de pérdida temporal se complementan con la experiencia de aquellos que han osado ascender a las cimas de estas escaleras. Un rescatista contó cómo, al subir, el sonido a su alrededor se vanecía gradualmente, volviéndose cada vez más silencioso hasta el punto de no poder escuchar ni su propia respiración al llegar a la parte más alta. Esta atmósfera de silencio absoluto, una especie de vacío auditivo, refuerza la idea de que estas estructuras no son meros objetos inertes, sino algo que altera la percepción sensorial de su entorno. Las teorías que intentan explicar este fenómeno son tan variadas como la imaginación humana. Una de las más difundidas, y quizá la más inquietante, es que estas escaleras podrían ser portales dimensionales, accesos a otros planos de existencia, colocados estratégicamente en la antigüedad en lo más profundo de los bosques, para ser utilizados solo por aquellos conocedores que sabrían cómo activarlos o atravesarlos. Esta teoría cobra fuerza al considerar las inexplicables desapariciones de personas, especialmente niños, en parques y bosques, sugiriendo que podrían haber encontrado estas escaleras, subido y simplemente entrado en otra dimensión de la cual nunca regresaron. Otros postulan que son portales hacia el cielo o incluso el de abajo, mientras que relatos más extraños incluyen incidentes como una mano siendo cortada por un portal invisible al contacto con la escalera. También se dice que estas escaleras aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Un momento están ahí y al siguiente, si uno retrocede o cambia de rumbo, ya no se encuentran en el mismo lugar, añadiendo otra capa de misterio a su ya enigmática naturaleza y complicando cualquier intento de investigación o documentación. La escasez de fotografías y grabaciones fiables, a pesar de la proliferación de relatos, refuerza su carácter elusivo y su resistencia a ser capturadas por la tecnología moderna. Aunque la teoría de las ruinas ancestrales persiste como una explicación más racional para la existencia de estas escaleras, sugiriendo que son los únicos vestigios de edificaciones olvidadas por el tiempo y la naturaleza,
Esta hipótesis se tambalea ante la curiosa ausencia de cualquier otro indicio de civilización o construcción. ¿Por qué siempre solo las escaleras? ¿Y cómo explicar la variación en su estado? Algunas viejas y cubiertas de maleza, otras misteriosamente cuidadas y con apariencia de ser muy nuevas, sin tierra ni signos de deterioro, como si alguien se encargara de su mantenimiento en la más profunda soledad del bosque. Esta dicotomía alimenta la especulación de que no todas las escaleras responden a la misma explicación y que las que parecen cuidadas podrían ser obra de un artista contemporáneo, aunque esta idea se contradice con su cualidad de aparecer y desaparecer, haciendo casi imposible un monitoreo o una intervención humana constante. Otras teorías aventuran que podrían ser estructuras ligadas a cultos o rituales arcanos, o incluso artefactos de origen extraterrestre, diseñados para atraer y quizás capturar a los incautos. Pero más allá de las especulaciones sobre su origen, lo que resuena en cada relato es la intensa carga emocional y la diversidad de experiencias que provocan. Mientras algunos se sienten irremediablemente atraídos por ellas, impulsados por una curiosidad casi hipnótica a subirlas, otros experimentan un miedo abrumador y una necesidad instintiva de alejarse, de huir de su presencia, como si un instinto primario les advirtiera de un peligro inminente. Las emociones, al parecer, pueden variar dependiendo del lugar o el momento del encuentro, o incluso de la propia escalera, como el inquietante testimonio de las escaleras al revés que causaban un terror aún mayor. La ubicación de estas anomalías, siempre en las entrañas más remotas de los bosques y parques, a kilómetros de cualquier punto accesible, subraya su naturaleza esquiva y el desafío que representa para la mente humana comprender algo tan profundamente fuera de lugar. Sea cual sea su verdadera naturaleza, estas escaleras a la nada nos recuerdan la vastedad de lo desconocido que aún habita en los rincones más salvajes de nuestro planeta, un enigma que persiste, desafiando nuestra comprensión y nuestra lógica. Una invitación silenciosa a cuestionar los límites de lo que consideramos real. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿te atreverías a subir? Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.